tardes de nuevo y bienvenidos a disfrutar un miércoles más de un café con nosotros, con AERCE. Soy Rafael Castelló, soy el director académico de AERCE y hoy vamos a hablar sobre Category Management y cómo este puede mejorar la competitividad. Para ello contamos con Luis Vega. Luis es nuestro docente en distintos cursos de AERCE, entre ellos el de Category Management. Es economista y Executive MBA por la IE Business School y posee una gran experiencia en compras desarrollada en sectores del automóvil, tecnología de la información y salud. Durante la ponencia podréis poner vuestras preguntas en el chat. ¿Dónde encontráis el chat? Pues abajo a la derecha tenéis 3 flechitas blancas sobre un fondo morado. Si pincháis ahí, el primer icono es el globo del chat. Ahí iréis poniendo vuestras preguntas y al final de la sesión contaremos con unos minutos para compartirlas con Luis. Sin más, le doy paso a Luis. Espero que disfrutéis de la ponencia y volvemos a hablar al final. Luis, cuando quieras. Estupendo, muchas gracias, Rafa. Buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Rafa, vamos a tener una ponencia sobre el tema de Category Management y un poco orientándolo al papel más estratégico que tiene el Category Management en cuanto a la mejora de la competitividad de la empresa. ¿Bien? Lo primero que tenemos que entender es que el Category Management no fue desarrollado para las compras, no es una metodología originaria en las compras, sino que es una metodología que viene del mundo del retail. Hay una empresa que es Walmart, que fue la que lo implantó de una manera masiva, y eso le convirtió en el primer empresa de distribución del mundo. ¿En qué se basaba la filosofía del Category Management? Bueno, pues se basaba en vez de organizar los productos por departamentos, organizar toda la estrategia de la empresa en base a categorías de productos. De ahí el nombre, ¿no?, de Category Management. Que todo girara en torno a una categoría, bien sea una categoría, por ejemplo, la higiene y la limpieza, los cosméticos, los lácteos, cárnicos, etcétera, cualquiera de los productos del sector de distribución. Y la idea era orientarlo para que fueran unidades de negocio. Por eso la orientación estratégica, o sea, cada línea de producto, cada categoría de producto iba a ser una unidad de negocio con una cuenta de resultados y que tenía que estar, digamos, aportando mayor valor a la empresa. En los años 90 esta metodología se empezó a trasladar al mundo de las compras. Se pensó, bueno, esto que ha funcionado muy bien en el mundo del retail, pues podemos también orientarlo a la metodología de compras. ¿Y qué es lo que se hizo? Bueno, pues un poco la filosofía que hay detrás de segmentar, pero segmentar lo que es el gasto, lógicamente, el gasto y la inversión, que es lo que se gestiona desde un área de compras. Entonces, el objetivo era segmentar el gasto y la inversión. ¿Para qué? Pues para poder aplicar estrategias de compras diferenciales. O sea, lo que estábamos viendo es que no se puede hacer lo mismo en todos los productos o servicios y que lo que íbamos a hacer era agruparlos en torno a qué, a una categoría, y le íbamos a dar estrategias de compras diferentes. Entonces, ¿cuál es lo clave aquí? Pues determinar qué es la categoría, determinar cuáles son las categorías, ¿no? Entonces, ¿qué es una categoría para compras? Pues es el conjunto de productos o servicios que vamos a gestionar unificadamente. Lo que es muy importante es cómo gestionamos y realizamos este análisis de categorías. Entonces, es muy importante no hacer las categorías en base a la naturaleza de los productos o a la organización interna. Mucha gente, ¿qué es lo que pasa? Cuando dice voy a organizar los productos, bueno, pues organiza en base a cómo está organizada su empresa o incluso a la tipología de productos, a la naturaleza, a su uso. Eso no es correcto desde un punto de vista de compras. ¿Cómo tenemos que hacerlo desde un punto de vista de compras? Pues lo primero es mirándolo desde el mercado de compras. ¿Qué quiere decir? Existe un mercado, existe proveedores que nos puedan, digamos, suministrar ese conjunto de productos o servicios unificadamente. Sí,
Por tanto, podemos crearlo como una categoría. Aquí podemos decidir, ¿no?, si agrupar más o agrupar menos. ¿Y en función de qué va a depender? Pues de otros dos factores muy importantes. Uno, que es el grado de desarrollo de la función de compras. Normalmente, cuando una función de compras está poco desarrollada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener normalmente categorías más pequeñas. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a poner orden en la gestión y a partir de ahí podremos seguramente ir creando categorías más grandes. Por ejemplo, si pusiéramos el ejemplo del mantenimiento de una empresa, veríamos que una empresa puede tener, por ejemplo, mantenimiento industrial, mantenimiento eléctrico, mantenimiento de climatización, mantenimiento de obras en general. Entonces, ¿cómo determinamos lo que es una categoría? ¿Vale? Si nos fijáramos en lo que es, por ejemplo, la naturaleza de los productos, pues seguramente los servicios de las contratas los pondríamos por un lado y por otro lado pondríamos recambios, por otro lado pondríamos herramientas, con lo cual eso no tiene un sentido estratégico desde el punto de vista de compras. Tiene más sentido agrupar todo en una categoría. Y lo podemos hacer a un nivel inferior, por ejemplo, podemos crear un mercado o sea, una categoría que sea el mantenimiento eléctrico, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay empresas que nos pueden suministrar el mantenimiento eléctrico y que eso incluya tanto los servicios como los recambios, como las herramientas que conllevan ese mantenimiento. Por tanto, desde un punto de vista de mercado de compras, tiene sentido. Pero luego tenemos esas otras dos variables, ¿no?, el grado de desarrollo y la estrategia de negocio de la empresa. ¿En qué sentido? Grado de desarrollo. Pues nos va a ser muy difícil hacer grandes categorías si todavía las compras no están suficientemente desarrolladas. Vamos a tener que, como he dicho, primero poner orden. Y luego tenemos que pensar en la estrategia de negocio de la empresa. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del mantenimiento, diríamos, para una empresa que es una empresa de servicios que a lo mejor tiene un edificio de oficinas, ¿qué puede ser interesante? Pues a lo mejor agrupar todo el mantenimiento en un mantenimiento integral del edificio, que incluya el mantenimiento eléctrico, de climatización, obras, etc. Sin embargo, esto no tendría sentido si somos, por ejemplo, un hospital, ¿no?, una empresa de servicios sanitarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el mantenimiento eléctrico es tan crítico que no lo podemos poner en manos de un generalista. ¿Por qué? Porque si se va la electricidad en un hospital, mientras tenemos a la gente en quirófanos, tenemos a la gente en la UCI, tenemos equipos de energía nuclear, tenemos equipos tipo resonancias magnéticas, que parones eléctricos nos van a suponer un trastorno muy grande. Entonces, dependiendo del negocio en el que estemos y de la estrategia de negocio que tengamos, nos va a condicionar también cómo vamos a determinar las categorías. Entonces, para determinar las categorías, es crítico tener en cuenta esos tres aspectos. Repito, el mercado de compra, debe existir un mercado de compra. ¿Qué quiero decir con un mercado de compra? Proveedores que nos puedan suministrar esos productos o servicios. ¿Qué más debe haber? Debe haber, tenemos que tener en cuenta el grado de desarrollo de compras. Si estamos todavía en una función bastante primitiva de las compras, seguramente nos va a ser más interesante hacer pequeñas categorías de compras y poner orden. Y según vayamos avanzando en el desarrollo de las compras, ir creando categorías mayores. Y lo que es fundamental y enlaza con el título de esta ponencia, la estrategia de negocio de la empresa. ¿Cómo ayudamos mejor a la estrategia de negocio de la empresa? De ahí un poco el título de las compras y la mejora de la competitividad a través del Category Management. Porque todo lo que vamos a hacer con el Category Management tiene que tener una orientación estratégica. Queremos convertir a compras en un factor de competitividad de la empresa, ¿vale? Porque no debemos nunca olvidar que en una empresa todos estamos para negocio. Todo el mundo está para negocio. Todo el mundo en una empresa está para ayudar a que la empresa consiga los objetivos de negocio. También, por supuesto, compras. Y por tanto, tenemos que desarrollar una estrategia de compras que esté orientada a la estrategia de negocio. Y el Category Management nos va a ayudar muchísimo a orientar bien la metodología de compras hacia la estrategia de la empresa.
¿vale? Entonces, luego, otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que, por supuesto, las categorías no es algo estático. ¿Por qué? Porque si hemos visto que para determinar lo que es una categoría nos vamos a fijar en una serie de criterios, vemos que estos criterios evolucionan en el tiempo. Los mercados de compras se mueven, por supuesto, el grado de desarrollo de compras también varía. Además, las estrategias de compras se agotan y tenemos que cambiar de estrategia de compras. Y, por supuesto, la estrategia de una empresa, la estrategia competitiva de negocio de una empresa también varía en el tiempo, con lo cual tenemos que vigilar muy de cerca estos factores y estar siempre dándole vueltas para ver cómo reconfiguramos las categorías para poder aportar más valor a nuestra empresa, ¿vale? Entonces, una vez que ya sabemos lo que es una categoría y lo que es el Category Management, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues utilizar una metodología de paso a paso desarrollar el Category Management, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener datos. Digamos, sin datos no podemos hacer nada. Digamos, un comprador que no conozca las compras no puede hacer bien la función de compras. A mí muchas veces me sorprende cuando pregunto a gente que son responsables de compras, incluso llevan bastantes años en sus empresas, y le digo, ¿cuál es el volumen de compras de tu empresa? Dicen, bueno, más o menos. ¿Cómo que más o menos? Tienes que saber al céntimo. Al céntimo, si no lo sabes, es que está totalmente descontrolado. Es decir, tú tienes que tener datos de de hasta el último céntimo que gasta tu empresa. Y es que además eso se puede tener, ¿no? En algunas empresas es más complejo por digamos, empresas muy grandes, con unidades de negocio diferentes, con filiales en diferentes países, pero aún así es posible tenerlo, ¿no? ¿Y cómo lo tenemos que obtener? Bueno, pues tenemos que ir a buscar los datos. ¿Dónde están los datos de gasto de una empresa, ¿no? Entonces, para obtener los datos vamos a tener diferentes fuentes de información. ¿Cuáles son las principales que tendremos? Por un lado, la contabilidad. Digamos, en la contabilidad está todo el gasto de una empresa, ¿no? Todo lo que una empresa gasta está en los grupos 60 y 62, más, digamos, algunas partidas que pueden estar en el grupo 64. Luego, ¿dónde más tenemos que mirar? En el maestro de materiales del ERP. Ahí, digamos, todo lo que se aprovisiona en una fábrica debería salir desde el ERP, ¿no? Desde el Bill of Materials. ¿Dónde más tenemos que mirar? Claro, eso nos va a dar imagen del pasado, ¿no? De los productos recurrentes, productos y servicios recurrentes, pero todo lo nuevo no va a estar ahí. ¿Y dónde tenemos que mirar? Pues al presupuesto de la empresa. ¿Qué partidas, no? Porque al final el presupuesto de una empresa es una cuenta de resultados previsional. ¿Cuántos ingresos, cuántos gastos y qué beneficio esperamos tener en un periodo contable? Y luego las grandes partidas de inversiones, porque bueno, las inversiones por supuesto que también son compras, ¿vale? Aunque entran en la cuenta de resultados vía amortización, suele existir un presupuesto específico de inversiones, ¿no? Ahí tendremos que mirar, digamos, para obtener información. Pueden existir otra serie de cuentas, desde tarjetas corporativas de la empresa, etcétera, etcétera, otras fuentes que nos ayuden a complementar toda esta información. Al final, vuelvo a decir, dependiendo de la complejidad de una empresa, bueno, pues vamos a tener más cantidad de datos, más desagregados o menos desagregados, pero al final lo que tenemos que hacer es encontrar dónde están los datos. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos bien identificados los datos de gasto y de inversión, nos va a ser muy difícil poder determinar y poner en marcha una estrategia de category management. ¿Qué más deberíamos hacer después? Pues hacer un análisis de esos datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de ordenar esos datos en una estructura de categorías, en el que tengamos, por ejemplo, en un primer nivel el área, en un segundo nivel las familias, en un tercer nivel o cuarto nivel las categorías. Y lo tenemos que hacer hasta llegar al nivel del artículo, del ítem, ¿vale? Aquí dependerá de la fuente de información, ¿no? Pero qué datos nos pueden, qué campos nos pueden dar buenas digamos, orientaciones. Pues el campo de observaciones, ¿no? Por ejemplo, en una factura contable, el centro de coste, la cuenta contable que va a determinar la naturaleza del gasto,
y el proveedor, ¿no? Son campos que nos van a orientar sobre lo que es cada uno de los gastos. Aquí podemos hacerlo de una manera manual o ya existen herramientas de Spend Analysis que nos ayudan a hacer todo ese gasto, ¿no? Utilizando además inteligencia artificial y además con e-learning el propio máquina de análisis del gasto nos va a ayudar a ir mejorando y depurando cada vez mejor los datos. Con lo cual, todo esto, cuanto más tecnología utilicemos, más fácil nos va a ser gestionarlo. Podemos utilizar softwares de data mining para la extracción de los datos y podemos utilizar softwares de Spend Analysis para analizar con inteligencia artificial el contenido de los datos y venir a definir una estructura de categorías que será una versión 1. ¿Por qué? Porque al final los datos, aunque contienen mucha información, no contienen toda la información. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Ponerle inteligencia a ese análisis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un análisis cualitativo. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es ir a ver a la gente que está gestionando el gasto a día de hoy, ¿no? En muchos casos no va a ser compras, ¿no? Aunque en un futuro, si hemos implantado bien una gestión por categorías, debería ser compras quien se encargará de gestionar ese gasto. Pero podemos partir de una situación en la que no sea así y, por tanto, ¿qué es lo que tenemos que ir? Bueno, pues una vez que hemos hecho ese primer análisis cuantitativo y hemos llegado en profundidad, con todas las dudas que tengamos, ir a ver, oye, quién, y además como tenemos la información por centros de costes, etcétera, de quién está gestionando ese gasto, ir a ver a estas personas y preguntarles, ¿esto qué es? ¿Esto cómo lo ves? ¿Por qué está esto así? ¿Por qué se compran estos proveedores? ¿Por qué se compran estos productos? Etcétera, etcétera, ¿no? Y complementar el análisis cuantitativo con un análisis cualitativo, ¿vale? Esto es otra de las cosas que me sorprende que mucha gente de compras no hace. Mucha gente que gestiona compras, está en departamentos de compras, gestiona procesos de compras sin saber para qué se hacen, sin saber realmente cómo la empresa utiliza ese gasto, sin entender el modelo de negocio de una empresa. Y eso es imposible ser un buen comprador sin entender el modelo de negocio. Vuelvo a repetir, todos en la empresa estamos para negocio. Entonces, no podemos gestionar compras si no entendemos cuál es el modelo de negocio de una empresa, por qué una empresa necesita estos productos o servicios, por qué una empresa está gestionando actualmente de esa manera el gasto. Que puede ser que sea una manera incorrecta, seguramente lo es, pero debemos entender por qué se está haciendo así para cambiarlo a un modelo mejor, ¿no? A partir de ahí, lo siguiente que haremos es analizar el mercado. O sea, no podemos, como hemos dicho, determinar las categorías sin conocer los mercados. Entonces, claro, ahí tenemos que ser expertos en todos los mercados de compra, ¿no? Tenemos que saber cuál es la dimensión del mercado, los principales actores, las tendencias de ese mercado, el marco regulatorio, principales factores de coste, los cost drivers, evoluciones tecnológicas, etcétera. Todo la información del mercado. ¿Por qué? Porque al final la clave a la hora de organizar mi estructura de categorías y determinar cada una de las categorías va a ser el mercado, ¿vale? Yo tengo que juntar productos o servicios en los que exista un mercado que sean capaz de suministrármelo y que además estratégicamente me interese. Por tanto, tengo que ser un experto en cada uno de los mercados de las categorías que voy a organizar. A partir de ahí lo voy a enlazar ya, ¿vale? Ya tengo los datos, tengo una visión de mercado y ahora ya lo que voy a hacer es enlazarlo con una visión estratégica, ¿no? Una visión estratégica de qué voy a hacer, ¿vale? Porque todo lo que hemos dicho es voy a organizar el gasto, voy a segmentarlo y lo voy a organizar de una manera, ¿pero para qué? Para llevar a cabo acciones de compras diferenciales, ¿no? Entonces, ¿aquí qué es lo que haré? Bueno, pues tengo herramientas como la matriz de Kradlik u otras que me van a ayudar a determinar qué voy a hacer en cada una de las categorías, ¿no? Al final las herramientas no me van a dar la respuesta, me van a ayudar a pensar. Y siempre tengo que estar pensando, ¿cómo voy a aportar más valor a mi empresa en esta categoría? Gestionando la categoría de una manera u otra, ¿no? Y eso enlaza con aportación de valor, o sea, con la mejora de la competitividad de la empresa. Entonces, lo primero que tenemos que entender como compradores es qué es el valor. Porque muchas veces se utilizan palabras como estrategia, como valor, pero la gente no sabe
¿no? ¿A qué se refiere? ¿No? ¿A qué nos referimos con valor? Bueno, pues a una cosa muy sencilla. Las empresas están para ganar dinero. Punto. Ese es el objetivo de una empresa. El único objetivo de una empresa es ganar dinero. Todo lo demás son medios. Una empresa no está para fabricar cosas, no está para dar un servicio a un cliente, no está para tener unos empleados satisfechos. Todo eso es muy importante. Son medios para conseguir ganar dinero. Está claro que no se puede ganar dinero si no tienes productos excelentes, si no atiendes de una manera excelente a tus clientes, si no tienes unos empleados comprometidos y un talento, ¿no? Y eres capaz de atraer el talento, etcétera. ¿Está claro? Pero todo eso está para que la empresa gane dinero. Si somos capaces de ganar dinero sin nada de eso, perfectamente. No hará falta. Por tanto, lo primero que tenemos que entender es cuando hablamos de valor, hablamos de cómo la empresa gana dinero, ¿vale? Entonces, ¿y qué es ganar dinero? Pues ganar dinero básicamente es rentabilidad. Y rentabilidad es la relación entre el beneficio, ¿vale? Y los activos, o sea, la inversión que llevo a cabo para tener aquellos activos. ¿Por qué? Porque ganar dinero no es el beneficio. Mucha gente habla mucho de la cuenta de resultados. En general se habla mucho de la cuenta de resultados porque la gente no entiende de lo importante que es el balance de una empresa, ¿no? La cuenta de resultados está bien, es importante, pero empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Tú puedes tener una cuenta de resultados que no vaya bien un año. Si la empresa es sólida, saldrá adelante. Pero no puede salir adelante si tienes un mal balance, porque el balance es la acumulación de todo lo que ha ido pasando en la empresa. Entonces, al final, ganar dinero no es beneficio, no es tener un beneficio alto, es tener un beneficio elevado con respecto a la inversión que tenemos que hacer para obtener ese beneficio. Entonces, si cogemos esos dos, digamos, variables, el beneficio y el activo, que es la inversión de una empresa, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues que el beneficio al final son los ingresos menos los gastos y que los activos son, bueno, pues tendríamos el activo circulante y el activo fijo. El activo circulante tendríamos la tesorería, los clientes, las existencias y en el activo fijo tendríamos el inmovilizado. Entonces, ¿qué son las variables por las que podemos actuar desde compras? Pues los gastos, pero también las existencias y también el inmovilizado de la empresa, porque el inmovilizado de la empresa se ha adquirido en algún momento, ¿no? Entonces, vemos que para aportar valor tenemos que estar pensando cómo desde compras mejoramos la rentabilidad, reduciendo los gastos, reduciendo las existencias y reduciendo los inmovilizados. A partir de ahí, tenemos que pensar estratégicamente, lógicamente. ¿En qué sentido? Pues cómo nuestra empresa gana dinero, porque al final ya tenemos claro que queremos tener rentabilidad, pero cada empresa lo hace de una manera diferente. Hay empresas que se enfocan en tener unos productos muy buenos, otros en tener una gama de productos muy buenos, otros en dar un tipo de servicio, otros, no sé, cada empresa tiene estrategias competitivas diferentes. Y por tanto, desde compras tenemos que apoyar nuestra estrategia competitiva, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a aportar valor? Pues mejorando los gastos, las existencias y el inmovilizado y a la vez mejorando la implantación de la estrategia competitiva de nuestra empresa, ¿no? Así es como vamos a aportar valor. A partir de ahí, todo esto lo tenemos que llevar a un plan de compras, ¿vale? Enlazado con la estrategia de la empresa. Una empresa normalmente pues tendrá un plan estratégico, que es una manera de planificar a medio o largo plazo, en el que habrá unos planes de acción estratégicos. Pues una empresa dirá, oye, yo me quiero internacionalizar, yo quiero desarrollar este tipo de producto o quiero tener este tipo de servicios. No sé, las estrategias que cada empresa considere que le van a ayudar a ganar dinero, ¿vale? Entonces, cada una de los planes estratégicos, que son a medio plazo, debe estar desarrollado en tareas a corto plazo, ¿vale? Y eso se irá llevando a una planificación más a corto plazo, sobre todo, y luego soportado monetariamente en el presupuesto de la empresa. Bien, pues nosotros tenemos que ser capaces de enlazar esa planificación estratégica con nuestro plan de compras y que el plan de compras recoja cómo a nivel de categorías lo que tendremos es
todo nuestro gasto, toda nuestra inversión desarrollado en categorías por procesos de compras, en el que tendremos, bueno, cuál es el volumen de compras que vamos a tener, cuál es la aportación de valor, normalmente vía ahorro, cuál es el coste de los recursos que necesitamos para llevar a cabo los procesos de compras y, por tanto, cuál es el retorno sobre la inversión, el ROI de cada uno de los procesos. Entonces, el plan de compras nos tiene que permitir tener una visión global a nivel de empresas y también la visión a nivel, digamos, de detalle. Si somos una empresa a nivel de unidades de negocio, a nivel de category managers, a nivel de categoría. O sea, que podamos profundizar en la información hasta llegar a nivel de categoría y también abstraernos hasta el nivel global de la empresa y tenerlo todo integrado en un plan de compras. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues revisión y mejora. Con una filosofía de mejora continua, esto es un proceso que no es que lleguemos un momento, implantemos un category management y ahí se ha quedado, sino que lo tenemos que estar constantemente mejorando, ¿vale? Para eso tendremos que medir, ¿no? Medir cómo lo vamos haciendo, implantar estrategias de mejora continua desde gestionar las restricciones internas, hacer análisis de valor, etcétera, etcétera. Existen muchas herramientas para ir mejorando la gestión de cada una de las categorías. ¿Vale? Entonces, en resumen, lo que quería decir, la metodología de Category Management es una metodología que nos ayuda a orientar las compras con un enfoque claramente estratégico. Entendiendo estratégico cómo ayudamos a nuestra empresa a conseguir los objetivos que se han marcado, que básicamente es ganar dinero, pero ganar dinero de una manera determinada. Entonces vamos a enlazar todo el análisis del gasto y la gestión de las categorías con ese enfoque estratégico de la empresa. Muy bien, pues aquí más o menos un resumen muy rápido de lo que sería la implantación del Category Management en un departamento de compras. Y si queréis, bueno, pues ahora dejamos paso a las preguntas que pueda haber y tratamos de contestarlas. Muy bien, muchas gracias, Luis. Un placer escucharte, como siempre. Bueno, no ha habido ninguna pregunta en el chat, mientras que se animan. Yo te voy a hacer una. Esto del Category Management suena a empresa grande, multinacional. ¿Es aplicable a todo tipo de empresa, según tu criterio? Por supuesto. Digamos, al final, la filosofía que hay detrás es analizar todo mi gasto, segmentarlo y aplicar políticas, digamos, de compras diferenciadas por cada una de lo que vamos a llamar categoría, ¿vale? De ese grupo de productos o servicios que agrupo. Entonces, eso no tiene que ver con el tamaño. Normalmente en una empresa pequeña será más sencillo llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque la obtención de datos es mucho más sencillo. Si yo soy una pyme, pues al final todos los datos los tendré en una única entidad jurídica. Imagínate, con una única contabilidad. Sin embargo, según voy creciendo en empresas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la complicación de la organización, ¿no? Puedo tener unidades de negocio en países diferentes, con entidades jurídicas diferentes, con RPs diferentes, con implantaciones diferentes, con lo cual ahí, digamos, en las grandes empresas, una de las grandes dificultades es la obtención de los datos, ¿no? El captar todos los datos y el identificar muchas partidas que muchas veces no están claras, ¿no? Me refiero, si eres una empresa, por ejemplo, que tienes 100 fábricas, ¿no? En todo el mundo, te es mucho más difícil porque cada fábrica tendrá un ERP diferente, tendrá una contabilidad diferente, habrá un montón de entidades jurídicas. En una pyme es más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque la obtención de esos datos y categorizar todos los datos, bueno, pues es mucho más fácil, ¿no? Pero la filosofía es exactamente la misma. O sea, aplicar, ¿no? Estrategias de compras diferenciadas para cada una de las categorías. Muy bien, muchas gracias. Nos dice Carlos, hola Carlos Murillo,
¿qué grado de implantación habría en, en una implementación de Kanban en las organizaciones? ¿Y esto cómo conectaría con la extracción de innovación de los proveedores? ¿A mayor desarrollo de Kanban supondría una mayor extracción de proveedores, perdón, de innovación de los proveedores? ¿Es así? Gracias. A ver, si he entendido bien la pregunta, ¿vale? Es un poco lo que comentaba del grado de desarrollo de las compras, ¿no? Normalmente cuando estoy en un nivel primario, ¿no?, de desarrollo de las compras, al final, bueno, pues suelo establecer estrategias de compras más basadas en la competencia, ¿no? Al final pongo orden, ¿no? Busco proveedores, los pongo a competir y tengo una relación normalmente bastante transaccional, ¿no? En ese nivel normalmente suelo establecer las categorías a un nivel, digamos, de categoría pequeña. Normalmente, ¿cuál es el problema? Que esas estrategias de compras son estrategias que se agotan. Yo una vez que ya he ido al mercado, he buscado proveedores, he negociado, bueno, ya he puesto a los proveedores a precio de mercado y ya tienen unos márgenes muy ajustados, ¿no? Entonces, a partir de ahí es muy difícil seguir mejorando y aportando ahorros sostenibles en el tiempo. Lo lógico a partir de ahí es ir a crear categorías mayores y entrar más en innovación con los proveedores, en integración, en estrategias más de integración con los proveedores, en los que, digamos, vamos a, de una manera conjunta, intentar reducir los costes y aumentar la mejora de innovación por parte del proveedor. Por ejemplo, si ponemos un ejemplo, ¿no? Si tú llegas a una empresa donde nunca se ha gestionado, por ejemplo, los sistemas de información. Los sistemas de información suele ser un área de la empresa en los que muchas veces compras no ha entrado, ¿no? Porque lo ha gestionado el departamento de IT. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ahí pues, normalmente pues, las compras no están muy bien gestionadas, se le ha dado una orientación muy de tecnológica. ¿Vale? Bueno, pues a lo mejor ahí tú estableces la categoría y coges y dices, mira, voy a irme a la categoría de PCs, voy a comprar los PCs, ¿no? Como categoría. Haces un tender, haces una especificación técnica correcta del tipo de PC que quieres, buscas en el mercado diferentes, dependiendo de tu tamaño, puedes ir a fabricante o a distribuidor, ¿no? Haces un tender, buscas 7, 8 ofertas, pides ofertas y vas a ajustar ya el precio, vas a tener un ahorro significativo. ¿Por qué? Porque normalmente hasta entonces se compraba siempre los PCs al mismo proveedor, ¿no? Incluso a veces ni siquiera el mismo proveedor, se iba comprando por lotes, según había necesidades, incluso en marketplaces, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí ya vas a tener un ahorro significativo. A partir de ahí ya te es muy difícil, ¿no? Al siguiente año, si vuelves a hacer lo mismo, pues no vas a tener, digamos, un ahorro sostenible. Entonces, ¿qué vas a hacer en el desarrollo de las compras? Pues a lo mejor irte a un nivel de categoría mayor, en el que digas, oye, yo lo que voy a meter ya no solamente es el PC, sino que voy a meter todo lo que es el puesto de trabajo, en el que vaya el puesto de trabajo, o sea, el PC, todos los periféricos, la impresión, la conectividad, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya vas a encontrarte con dos ventajas, ¿no? Que al ser una categoría más grande, digamos, ya muchos proveedores pueden aportarte soluciones tecnológicas mucho más innovadoras, ¿no? Con lo cual, bueno, pues puedes irte más a lo mejor hacia la integración con un proveedor que te facilite a lo mejor pues todo el tema de movilidad, que te facilite también el acceso de tema en nube, etcétera, ¿no? Con lo cual puedes empezar a meter innovación de proveedores, innovación tecnológica, porque ya estás hablando de una categoría a un nivel más superior, ¿no? Entonces, si he entendido bien la pregunta de Carlos, bueno, el Category Management es un proceso, ¿no? Es un camino a recorrer. Entonces, yo lo que no recomendaría a nadie, si alguien nunca ha gestionado, digamos, las compras, es que se ponga a hacer innovación con proveedores, integración con proveedores. Primero, antes de correr, ponte a andar, ¿no? Entonces, primero categoriza, pon orden, haz licitaciones, consigue poner a tus proveedores a precio de mercado y a partir de que ya lo tienes ordenado, empieza a crecer. Entonces, lo que decía, ¿no? Con ese grado de desarrollo de las compras vas a crear categorías más grandes y vas a poder tender hacia estrategias más de integración con proveedores y de aportación de innovación por parte de los proveedores.
¿vale? No sé si va por ahí la pregunta de Carlos, así le digo como la he entendido yo. Rafa, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, 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 hay otra pregunta. Bueno, siguiendo con Carlos, luego tenemos otra pregunta de Antonio Martín, pero Carlos nos dice, en compras por proyectos se podría dar el caso de tener dentro de la segmentación de mercado por clase de la categoría. Espera, que lo estoy leyendo así deprisa y tampoco tiene sentido, ¿no? En compras por proyectos se podría dar el caso de tener dentro de la segmentación del mercado CRALGIC de la categoría, encontrarte internamente segmentación dentro de la categoría y segmentar la estrategia dentro de la misma categoría. A ver, en compras por proyectos se podría dar el caso de tener dentro de la segmentación del mercado por CRALGIC de la categoría, encontrarte internamente segmentación dentro de la categoría y segmentar. No sé si tú lo entiendes, Luis. Vale, y bueno, sí, es un poco liosa Sí, la la pregunta, ¿no? pregunta. Parece como dice, un Sí, rompepalabras sí. de estos, ¿no? Pero bueno, a ver, si lo he entendido por entender el tema, la compra de proyectos, normalmente las empresas de proyectos, cómo suelen organizar las compras, ¿no? Al final, ¿qué es lo que ocurre? Vas a tener una serie de categorías, digamos, principales, y luego vas a tener proyectos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, si tú eres una empresa que vas a hacer, por ejemplo, instalaciones eléctricas, ¿vale? Y haces proyectos a nivel mundiales, ¿no? Como hacen muchas ingenierías españolas, bueno, pues al final, ¿qué es lo que tú haces? Un análisis de cuáles son los productos que tú compras, ¿no? Y vas a ver que vas a comprar a lo mejor trafos, vas a comprar armarios reguladores, vas a comprar tubería, vas a comprar cable de cobre, no sé, montones de cosas, pero vas a comprar un montón de estos productos. Pero luego te van a adjudicar proyectos, ¿vale? ¿Y quién es el jefe, el principal comprador? El jefe del proyecto. Porque claro, si tú vas a montar una subestación en Costa de Marfil, imagínate, no vas a mandar los materiales y todo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Normalmente es tener un análisis y una segmentación de tus productos, digamos, a nivel de grupo, y decir, oye, yo voy a comprar trafos y voy a hacer un tender, ¿no? Con un acuerdo marco principal de todos los, digo, oye, mira, pues yo voy a tener equipos de Siemens, de Schneider, de, no sé, de Ormazábal, de los que sean, ¿no? Y defino las características técnicas, hago un tender y defino cuáles son los equipos que yo monto, ¿vale? Tengo un acuerdo marco con este fabricante para que me sirva a nivel mundial. Y luego voy a tener una orientación de las compras por proyecto. Luego yo tengo que gestionar el proyecto. El proyecto al final tiene una cuenta de resultados, ¿no? Tiene unos ingresos y tiene que tener unos gastos, y parte de esos gastos son los gastos de las compras, ¿no? Entonces, lo que pondré es a disposición del jefe de proyecto digamos, los acuerdos marcos para que ejecute las compras, a veces directamente en mi empresa y a veces subcontratas, porque en los proyectos, sobre todo de obras, hay muchísima subcontratación, ¿vale? Entonces tengo que tener una visión a nivel de segmentar por proyectos y, por otro lado, una visión a nivel de segmentar por categorías de productos y gestionar, digamos, ambas, ¿no? De una manera matricial, por proyecto y por productos, ¿vale? No sé si la pregunta de Carlos iba por ahí o bueno, Nos yo la he entendido así. aclaraba, sí, nos aclaraba Carlos que decía, al segmentar el mercado y tener las categorías, encontrarte en una categoría la necesidad de volver a realizar un nuevo CRAGIC. Vale, Sí, esa es a la ver, aclaración que nos... el tema, vuelvo a decir lo mismo, te quiere decir, tú puedes tener una segmentación, imagínate, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Los trafos, ¿no? Que pueda ser, ¿no? Y luego, dentro de esa, puedes tener características, a lo mejor tienes trafos de alta tensión, media tensión, baja tensión, ¿no? Y puedes tener una segmentación, digamos, a nivel de la categoría de los trafos, una segmentación a un nivel inferior, ¿no? Eh, no creo que eso sea ningún inconveniente en la gestión por categorías.
Muy bien. Volvemos a Antonio. Antonio Martín nos dice, ¿es necesario definir categorías para absolutamente todo el gasto de la empresa? Entiendo que sería demasiadas categorías y habría que priorizar. Si no, ¿hasta qué nivel de gasto interesa definirlas? Yo creo que hay que gestionar el 100% del gasto. Otra cosa es que tienes los recursos para hacerlo o no, ¿vale? Porque claro, al final tú imagínate, todo el gasto, me refiero a gasto de terceros, me refiero a gastos de tercero, ¿qué quiere decir? Gastos de proveedores. La nómina de un empleado es un gasto también, pero no nos estamos refiriendo, ¿no? Estoy refiriendo concretamente a los grupos 60 y 62 y a las inversiones. ¿Todo ese gasto puede ser gestionado por compras? Sí. Siempre hay algunas partidas que son muy, muy complicadas de gestionar por compras, ¿no? Pero es un porcentaje mínimo. Ahora digo, ¿tienes que segmentar todo eso en categorías? Sí, todo, sí. Dices, pero luego depende cuántos recursos tienes para. Tú imagínate que dices, oye, yo para gestionar todas estas categorías necesito 5 compradores y tengo uno. Tendrás que priorizar, ¿no? ¿No? Y en función de qué, del volumen, de la responsabilidad que te haya, a lo mejor del área de influencia que te hayan dado en tu empresa, de muchos otros factores internos. Pero, ¿se puede gestionar todo? Sí. ¿Deberías tener todo el gasto de una empresa categorizado? Sí. Pero, lógicamente, luego a la hora de gestionarlo necesitas recursos para gestionarlo correctamente. Pero si no tienes suficientes recursos, no vas a poderlo. Y tienes que medir, además, la aportación de esos recursos. Lo que quiero decir, si yo creo un puesto de Category Manager, por ejemplo, para los gastos, ¿no?, de proyectos, por seguir con el ejemplo que decía Carlos, claro, tengo que medir, ¿vale?, cuál es el volumen que va a gestionar, cuál es la aportación de valor, o sea, el ahorro que se va a conseguir gracias a la gestión mediante un Category Manager, cuál es su coste y cuál es el retorno que tengo yo sobre ese recurso, ¿no? Y así me salen las cuentas. Pero tenerlo todo categorizado sería necesario y decir, y no hay ningún problema. Tienes muchas categorías, tendrás las que te salgan, y vuelvo a decir, al principio, en una función de compras poco desarrollada, tendrás más categorías y luego irás agrupando normalmente en categorías más grandes para poder moverte hacia estrategias más de integración con proveedores y de aportación de innovación desde los proveedores. ¿Vale? Rafa, ¿alguna Sí, otra perdóname. pregunta? Sí, 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 tranquilo. siguiendo con Antonio, nos Uh-huh. dice, ¿priorizarías por importe del gasto o por estrategia según Krajik? Priorizaría por diferentes factores. Uno primero es, y más importante, es cuál es mi área de responsabilidad, ¿no? Muchos sitios, compras, está dentro de operaciones, ¿no? Muchas empresas industriales que compras está dentro del área de operaciones. Entonces, claro, no vas a poder atacar el gasto comercial, el gasto de informática, el gasto de otras áreas que no están dentro de tu. Entonces, dependerá de la organización interna que tengas y del ámbito de actuación que te hayan dado, ¿no? También eso puede ir cambiando. Puedes demostrar que lo haces bien y posteriormente que te vayan dando, ¿no?, acceso a otras áreas de gasto, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, bueno, suele ser importante balancear, atacar, yo creo, categorías que tengan un volumen económico interesante, pero que también puedas tener quick wins, ¿no? O sea, rápidamente conseguir resultados. ¿Por qué? Porque si te metes en los sitios más complicados desde un principio, va a ser muy difícil, ¿no? Aquí hay que demostrar que eres capaz de hacerlo para que te den más cancha, ¿no? Entonces, hay que ver internamente, ¿no?, en qué áreas hay suficiente volumen y, digamos, hay facilidades. También a veces hay que entender la organización interna. Hay usuarios a lo mejor que son más proclives a darte facilidad. Dices, oye, mira, pues yo estoy en este área y a lo mejor en el área industrial me es más fácil atacar porque el director industrial no me va a poner palos en la rueda constantemente, mientras que a lo mejor el director comercial no me va a hacer más que ponerme problemas. Luego, tienes que tener en cuenta los conocimientos. O sea, para ser category manager de las categorías tienes que conocer de esas categorías. ¿Qué quiere decir? Si tú no has comprado en tu vida campañas de marketing, te vas a meter en un huerto que no tienes ni idea. Entonces, no, prioriza
¿no? O adquiere los recursos necesarios, ¿no? Porque el gasto de marketing es muy diferente al gasto industrial, es muy diferente al gasto de IT, es muy diferente al gasto de logística, ¿no? Entonces, criterios, bueno, pues cada uno en cada empresa tiene que determinar, ¿no? Entonces, ¿qué atacar primero? Pues yo diría, ámbito de actuación, donde te dejan. Segundo, tienes las capacidades para hacerlo. Tercero, identifica categorías que tengan suficiente volumen, pero que sean también, digamos, te puedan permitir conseguir resultados de una manera relativamente sencilla. ¿No? No te metas lo primero en la materia prima, que a lo mejor ahí lo vas a pasar complicado si no sabes gestionar derivados, no sabes gestionar futuros y cosas así, ¿vale? Entonces, claro, en cada empresa es diferente, ¿no? No hay una fórmula única de decir, oye, hay que atacar siempre estas categorías y en estas. Yo me he encontrado en empresas en que he atacado unas categorías primero y en otras he atacado otras. ¿Por qué? Por la situación interna de la empresa. Muy bien, seguimos con Estefanía, que nos dice, en una empresa que se dedica a varias actividades y estas actividades a veces comparten proveedores también con varias actividades, ¿cómo es mejor categorizarlos? Pues, como he dicho, desde un punto de vista de mercado de compras. Te quiero decir, para mí lo que importa es, ¿puedo aglutinar productos o servicios porque hay proveedores que me los suministran? Me es indiferente la organización interna y me es indiferente la naturaleza del producto. No sé si entienden lo que quiero decir. Si yo, por ejemplo, tengo 2 unidades de negocio y las dos están comprando embalajes de cartón, aunque sean actividades que una, imagínate, soy una empresa y me lo invento totalmente, ¿qué hago? Por un lado vendo frutas y por otro lado vendo microchips, para poner dos cosas que sean completamente opuestas, ¿no? Dice, vale, muy bien, ¿no? 2 unidades de negocios que están dentro de una misma empresa que no tienen nada que ver una con otra. Bueno, pero las cajas de cartón son cajas de cartón. Entonces, los embalajes que yo compro para mi unidad de fruta tendrán unas características técnicas, con unas resistencias, unas tolerancias, unas serigrafías, etcétera, y las otras también. Pero al final, los proveedores son los mismos. Para mí, los embalajes es una categoría y luego internamente se suministrará a la planta de fruta o a la planta de microchips. Pero por eso decía que la manera de organizar las categorías hay que pensarlo desde un punto de vista de mercado de compras. Si yo voy a comprar, vuelvo a decir, ¿no? Logística, bueno, pues tendrá ciertas características, pero que sean unidades de negocio que transporten microchip o transporten frutas, no me afectará. Me afectará porque a lo mejor el tipo de transporte es diferente, porque uno será en frío y el otro no. Pero las empresas de transportes y de logísticas pueden ser las mismas. Por tanto, yo puedo gestionar la logística como una única categoría, independientemente de que sean unidades de negocio completamente diferentes. No sé si va por ahí la pregunta de Estefanía. Yo lo he entendido así. Te traslado las gracias de las personas que han preguntado. Bueno, si no hay más preguntas, recordaros que el próximo día 21 vamos a hablar en este café de inteligencia artificial en compras. Daros las gracias a todos por la asistencia a este café. Gracias también a ti, Luis. Y Un bueno, placer. espero veros en... A ver, una pregunta de última hora. Daniel, dice, ¿el Category Management debería entrar en los procesos? ¿A qué se refiere con los procesos? Los procesos Me lo es deja, algo me muy lo deja amplio, ahí, ¿eh? me lo Te deja quiero decir, ahí. a ver, es que el proceso, al final el proceso es una manera de organizar un De, trabajo, ¿no? ¿A qué se refiere? me aclara de compras / finanzas. A ver, yo entiendo que tú defines un proceso de compras, ¿no? Que como sabemos empieza desde la planificación y termina en el pago, ¿no? Ese proceso tiene diferentes etapas y en cada una de sus categorías, claro, ¿no? Lo que dice procure to pay, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el proceso procure to pay o plan to pay? A mí me gusta más plan to pay. Bueno, pues empieza por la planificación, ¿no? Definir en tu categoría la planificación. Para eso, ¿no? Lo que hemos dicho, tienes que obtener los datos para definir cuándo vas a gestionar un proceso, etcétera, etcétera. Vale, a partir de ahí hay que definir la necesidad, la especificación técnica, hay que buscar proveedores, analizar el mercado. Bueno, ¿dónde tiene que intervenir el Category Management? En cada una de las etapas del proceso, en las tareas que le correspondan.
¿no? Que siempre la función de compras es una función compartida. No es que ahora el Category Management gestiona todo, ¿no? Y en la especificación técnica la tiene que hacer el Category Management. No, pero la tendrá que hacer el técnico, ¿no? El usuario de ese producto o servicio. Pero el Category Management con una visión de mercado tendrá que cuestionar esas especificaciones, tendrá que tratar de ayudar a que haya mayor incorporación de innovación de los proveedores, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la pregunta no la entiendo muy bien, ¿vale? ¿Debería entrar en los procesos? Bueno, claro, es que trabaja en el proceso, ¿no? En cada etapa tendrá unas tareas diferentes, entonces no sé si se refiere a eso. Porque va a haber diferentes actores que van a, lógicamente, a seguir interviniendo en el proceso ¿no? Pues es decir, el usuario va a tener que seguir definiendo la especificación técnica, el category tendrá que definir el tender, se deberá tomar la decisión consensuadamente en una mesa de compras, habrá que gestionar un contrato y asesoría jurídica tendrá que intervenir en la validación de esos contratos jurídicos, ¿no? Pues a partir de ahí, claro, el Category Management en cada etapa tendrá unas tareas que hacer, ¿no? No sé si se refiere a eso, que tiene que entrar en el proceso. Sí, dice que sí, que ha respondido. El Category Manager también pregunta, ¿no? Daniel, ¿Category Management puede ser el aprovisionador o no? A ver, otra pregunta, Category Manager, perdón, no Manager. ¿El Category Manager puede ser el aprovisionador? A ver, yo creo que es importante, ¿no? Para que una función de compra sea eficiente, separar las compras y el aprovisionamiento. ¿En qué sentido? Primero, el aprovisionamiento, la parte transaccional, entendiendo el aprovisionamiento, ¿no? Como el ciclo pedido, albarán, factura, pago, ¿vale? O sea, recepcionar la mercancía. Eso es un proceso que no aporta ningún valor. Es un proceso puramente transaccional. Entonces, lo que tenemos que hacer es realizarlo con sistemas de información, ¿no? Al final, bueno, si yo tengo categorizados, ¿no? Codificados todos los elementos en mi ERP, cuando hago la planificación de la fábrica, ¿no? Tengo vinculado a mis almacenes, a mis stocks de seguridad, tengo metido los lead times, los stocks mínimos, etcétera, etcétera, ¿no? Los plazos de suministro, automáticamente, ¿no? Lanzaría los pedidos. No debería intervenir nadie si lo tuviera bien gestionado, ¿vale? Y bien vinculado con un proceso de demand planning, ¿vale? A partir de ahí, el material, ¿quién lo tiene que recepcionar? Pues si es un material que entra por el almacén, pues la persona en el almacén con un lector de barras, porque vendrá etiquetado y automáticamente lo metes en el rack, va al almacén y luego cuando se necesite ya se utilizará. ¿Qué tengo que tener ahí? Tengo que tener todo de una manera electrónica, ¿no? Que me genere un albarán electrónico, que automáticamente el proveedor me mande una factura electrónica y que el propio sistema me case factura electrónica con pedido electrónico. Y además, si lo tengo bien y tengo, como debería tenerlo, con su cuenta contable, me puede hacer hasta el apunte contable directamente. No me hace falta ni que haya una persona haciendo el apunte contable. Lo podría hacer y a partir de ahí se puede realizar el pago. Entonces, el proceso de aprovisionamiento es un proceso que no aporta ningún valor. Es un proceso puramente transaccional. Entonces, las empresas eficientes lo que están haciendo es que ese proceso esté soportado por sistemas de información y que no haya trabajo humano o que el trabajo humano sea el mínimo mínimo. Y lo mismo para un servicio. ¿Quién tiene que recepcionar un servicio? El usuario, ¿no? Tú puedes contratar, por ejemplo, un servicio de mantenimiento, ¿vale? Pero ¿quién recepciona si el mantenimiento se ha llevado a cabo o no? Pues el jefe de mantenimiento, ¿no? Que es el que sabrá si se ha hecho o no se ha hecho en condiciones. Allí no pinta nada alguien de compras, ¿vale? Tú tendrás que intervenir en la gestión de proveedores si hay incidencias, que deberás tener un sistema de calidad implantado y evaluación de proveedores, de cómo medir las incidencias, cómo evaluar las incidencias y si hay un proveedor que no está trabajando, pues puede haber, digamos, un seguimiento de gestión de proveedores, ¿vale? Pero el Category Management donde tiene que estar es en la parte de lo que llamamos compras, o sea, en realmente planificar muy bien,
en definir estrategias de compras, en analizar bien el mercado, en buscar los mejores proveedores, en conseguir que compras sea la puerta principal de la innovación en una empresa, en cuestionar las especificaciones para incorporar mayor innovación, etcétera, etcétera, en negociar, en adjudicar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿debería ser aprovisionador? No. ¿Por qué? Porque el aprovisionamiento debería estar automatizado, ¿vale? Si no lo tengo automatizado, es mejor separarlo y tener una persona que sea administrativa, porque el aprovisionamiento no deja de ser una tarea administrativa, ¿vale? Muy bien. Carlos engancha con la pregunta de Estefanía y dice, ante la pregunta de Estefanía, en aquellos proveedores que se han desarrollado en varios mercados y por esta razón los tienes en varias categorías, ¿cómo atacarías el Kanban desde el punto de vista de categoría? O sea, un proveedor por varios gestores o un category manager mayoritario para el contacto con el proveedor. Vale, no, yo creo que la gestión debe ser por categorías, pero luego debe ser complementada con una estrategia por proveedor para los proveedores principales, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que normalmente eso lo va a gestionar, digamos, el director de compras. ¿Qué quiere decir? Tú, por ejemplo, puedes tener un ejemplo. Telefónica, ¿no? Una empresa muy grande y la puedes tener que tengas tu centro de datos contratado con Telefónica, que tengas líneas telefónicas de fijo, de móvil, etcétera, que tengas proyectos, que tengas, ¿no?, 1000 cosas, ¿no? Entonces tú lo tendrás organizado por categorías, ¿vale? Imaginemos que tienes category managers diferentes, ¿no? Pues en una empresa en la que a lo mejor todo el gasto de IT lo lleve el mismo category manager, con lo cual, aunque ese proveedor esté en diferentes categorías, ¿vale? Será el category manager el responsable de ese proveedor. ¿Por qué? Porque todas las categorías en las que interviene Telefónica pertenecen al área de IT, ¿vale? Sin embargo, imaginemos que tienes un proveedor que está en categorías de diferentes, que pertenecen a diferentes category managers, ¿no? Bueno, pues hay que tener una estrategia por proveedor, decir, oye, mira, ¿cómo lo hago yo? Pues yo digo, oye, mira, yo tengo los proveedores que llamo partners. Digo, oye, los proveedores de más volumen que están en diferentes categorías, los meto en un acuerdo partner y los involucro en mi estrategia de negocio, los involucro en mi estrategia de compras y a cambio normalmente les exijo también pues mejoras, por ejemplo, que pueden ser o bien en función del volumen de negocio. Y digo, oye, mira, tú, vale, yo te voy a gestionar por categorías como uno más, pero al final yo te estoy comprando a ti 20 millones de euros, ¿vale? Entonces, a ti te interesa crecer en mí y a mí me interesa también que me aportes más valor, más innovación y más ahorro, con lo cual puedes llegar a acuerdos también con una visión de proveedor. Entonces, por contestar, ¿quién debería gestionar el proveedor? Vuelvo a decir, la estrategia de proveedor, pero solo lo haré para aquellos proveedores muy importantes que puedan estar en muchas categorías diferentes, ¿vale? ¿Quién debería gestionarlo? Bueno, si es un proveedor, por ejemplo, como hemos dicho, de Telefónica, que está dentro de, que aunque esté en diferentes categorías, están todas dentro de IT y yo tengo un category manager que es de IT, ¿quién va a gestionar la relación con ese proveedor? El category manager. Si es un proveedor, imaginemos que estuviera en categorías que pertenecen a diferentes category managers, ¿quién debería? Bueno, pues el director de compras en coordinación con los category managers, ¿vale? Pero sí que es necesario tener una estrategia de proveedor, pero solo para los principales, para aquellos que, bueno, que participan en diferentes categorías, ¿vale? Muy bien. Javier nos dice, para implantar un Kanban en una empresa, ¿qué departamentos deberían de estar implicados para que se haga de una forma ágil y con una garantía mínima de éxito? Vale, lo primero, el Catman, como hemos visto, enlaza con la estrategia de la empresa y supone una transformación en lo que son las compras en la empresa. Por tanto, ¿quién debería estar implicado? Primero, dirección general. Tú no puedes implantar un Catman sin el apoyo de la dirección general, ¿vale? ¿Por qué? Porque vas a transformar completamente la manera en que se gestionan las compras. Entonces, apoyo, digamos, inequívoco de dirección general. Segundo, ¿quién debería estar? Pues al final vas a tocar todas las áreas. Por tanto, lo debería gestionar desde compras,
¿vale? Pero como hemos dicho, vas a sacar el gasto de toda la empresa y por tanto vas a tener de todos los departamentos. Todos los departamentos compran cosas a proveedores. Por tanto, vas a tener que involucrar a todos los departamentos. Si habéis visto cuando comentaba de ese análisis cualitativo, ¿vale? Una vez que tú has hecho el análisis cuantitativo y has definido las categorías, ¿vale? Vas a poder identificar quién lo está gestionando en ese momento. Entonces es muy importante ir a verles y decir, oye, mira, hemos analizado el gasto y tenemos estas categorías, lo hemos organizado así, ¿cómo lo ves? ¿Por qué tienes estos proveedores? ¿Por qué lo estás gestionando así? ¿Esto qué es? ¿No? Porque habrá muchas dudas, muchas cosas que no sabrás lo que es. Están comprando no sé qué. ¿Por qué se compra y qué es? ¿No? Entonces, habrá que involucrar a todas las áreas que estén gestionando gasto, que son todas, ¿no? Porque todas las áreas de la empresa compran, ¿vale? Pero, ¿quién debería ejecutarlo? Con la autorización y el compromiso de dirección general, el departamento de compras. Muy bien, esa última sí me ha gustado. Uh-huh. ¿Alguna pregunta más tenemos? ¿No? Bueno, pues ahora sí damos por finalizada la ponencia. Gracias, Luis. Gracias a todos por estar nuevamente con nosotros y nos vemos en próximos cafés y en próximos cursos. Muchas gracias a todos y un saludo.